Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17 horas con 16 minutos, tercera emisión de Punto Noticias. Qué gusto saludarle al asambleísta Roberto Gómez. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Encantado, muy buenas tardes. Ojalá que allá también estén superando el tema, cuidándose mucho, y acá, pues bueno, tratando de hacer lo mismo. Bueno, difícil está todavía la situación en la capital, pero hacemos todo lo posible, digo, los ciudadanos, los seres humanos, Sí, porque al menos a nivel gubernamental, sí, usted sabe, dejan exacto. mucho que desear. Pero bueno, entremos en materia, asambleísta Gómez. A veces uno decía hace poco, no deja de sorprenderse lo que sucede en este país. Recién nomás el escándalo de los hospitales, recién nomás el reparto de los hospitales, la venta dolosa, delincuencial de medicamentos, de cofres mortuorios, de fundas para cadáveres y un sinnúmero de cosas más, sumados a un montón de denuncias en contra de la ministra Romo que vienen desde octubre, que ya uno ya ni siquiera se acuerda. Pero ahora aparece otro caso sobre el cual se tiene documentación y que usted mismo la ha exhibido. Se trata de que hay escuchas, hay hackeos con equipos sin orden judicial, ¿no? Para realizar esta actividad en el país, que está siendo justamente manejada esta red de espionaje por o desde el Ministerio de Gobierno, porque ahí inclusive se puede leer nombres de agentes de la Policía Nacional que están al mando de esta unidad, entre comillas. ¿Qué implicaciones, asambleísta Roberto Gómez, tiene esta situación que estamos dándole a conocer al país en estos precisos instantes? Bueno, yo lo que creo es que el Ecuador entero pues necesita conocer la verdad sobre cómo se maneja la institucionalidad del Ecuador desde el gobierno nacional, y quien se encarga pues de estas cosas, de los trámites políticos, de los acuerdos políticos, de los pactos políticos, y de andar vigilando ahora, hasta donde sabemos, no solamente a políticos, sino a periodistas. eh, yo creo que hay un solo nombre que responde a quién repartió los hospitales y quién estaría detrás de estas escuchas. Yo por eso he hecho un pedido de información a la ministra de Gobierno, más de uno, en términos de las escuchas, para que indique si estas escuchas que se estarían dando tienen o no tienen una orden judicial, donde opera, qué personas se han ido a capacitar a un par de países de manera específica en términos de esto, si operan en un ECU 911, cuáles son las implicancias que tiene esto con las operadoras, qué protocolos de seguridad. Esto a raíz de que es algo que se venía escuchando, y la semana pasada, en una entrevista también con un medio, al sacar el tema, pues conocí que sí, que efectivamente esto existía, y por eso he puesto los pedidos de información formales, porque si dicen que si se ha escuchado que se está no solamente como parte de diligencias oficiales, si dice que se está haciendo más allá de con orden judicial, pues una ilegalidad absoluta que tiene que ser juzgada penalmente por la función judicial, y a partir de las respuestas que obtengamos, pues también seguramente políticamente. Y esto se ata a una serie de denuncias de abusos, de irregularidades de la ministra de Gobierno. Mire, la semana pasada, bueno, hace 10 días, la Asamblea Nacional censuró a un asambleísta por gestión de cargos públicos. En la comisión, la ministra de Gobierno reconoció que ese asambleísta le había dado sugerencias de nombres. Y coincidencialmente, un día después de archivar el juicio político con el voto de ese asambleísta, se le da la gobernación de Manabí a la persona que había Que sido sugirió. sugerida por el asambleísta. Si esas pruebas son suficientes como para incluirlas en el informe y determinar, porque una de las resoluciones es que la ministra entrega estos cargos y por eso se le pidió la renuncia, pues evidentemente aquella prueba que es válida para censurar a un asambleísta políticamente es válida para censurar a una ministra políticamente.
Y eso que todavía no está incluido lo que se ha escuchado de las transcripciones de las conversaciones entre el asambleísta de la semana pasada y el asambleísta que va a ser interpelado o censurado o tratado su censura la semana entrante. Es decir, en esa nueva también se habla de las presiones, se habla de que le puso, se habla de nombres. Y no solo eso, hay otros chats que los dio a conocer un portal digital también, La Posta, donde los señores plantean unos chats entre la ministra de Gobierno y el asambleísta que ya fue censurado, donde se habla de dónde van a poner al gordo Kevin, que si van a sacar una persona de la zonal del BEDE, pero eso le afectó al asambleísta, entonces que por favor le permitan que suba el que está en la línea de sucesión. Y la señora Romo le dice, sí, veamos, en un mes lo volvemos a evaluar. Entonces ahí está la gestión de cargos públicos. Ahí está quien está detrás del reparto y quién es responsable político del reparto, porque yo sí quiero hacer una digresión. La Fiscalía ha iniciado ya sus investigaciones en base a eso. Ya lo dijo, hay un comunicado por esa gestión de cargos públicos que la Asamblea ya determinó. Pero la Asamblea también tiene que hacer sus investigaciones adicionales, pues, y sancionar dentro de la función legislativa políticamente. ¿Por qué? Porque se pueden establecer vínculos directos entre las conversaciones y el nombramiento de cargos. Luego, a partir de que hay suficientes elementos para determinar su responsabilidad política, pues la Fiscalía tiene que hacer lo propio en la función judicial, que son dos funciones distintas. Pero ¿sabe qué se mide en la función legislativa? Se mide la culpabilidad del crimen político desde los asambleístas, pero la ciudadanía también mide cuáles son las lealtades políticas de los asambleístas para con los ministros, dándole la espalda a los ciudadanos. Claro, lealtades políticas evidencian en esta permanente obstaculización para que se dé el juicio político a la ministra Romo. Un pedido unánime para que se la destituya, no pasó de eso. El presidente de la República se pasó por la faja el pedido y la ministra sigue ahí. Consecuentemente, ¿para cuándo viene este juicio o es que se acabará el gobierno y la ministra seguirá haciendo de las suyas? En esa resolución se le dice al presidente que la debe destituir en vista, que se le exige que la destituya, en vista de que ella ha contribuido, ha facilitado con su voto la gestión de cargos públicos, que es la violación de la ley, suficiente para destituir a un ministro. Pero también se le dispone al presidente de la Asamblea Nacional que inmediatamente apruebe los juicios políticos, no solamente que convoque y ponga en el puesto 19 puntos los juicios políticos, no, sino que los convoque para aprobar y que inmediatamente ponga para reestructurar la comisión de fiscalización. El presidente de la República, al ser otra función del Estado, pues puede encubrir más a la ministra de Gobierno, lo cual ya resulta muy sospechoso, mucho más allá de la pura lealtad para con un funcionario, sino que ya suena a complicidad. Pero el presidente de la Asamblea no puede desoír la disposición que le dio el Pleno. El Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, le dispuso al presidente de la Asamblea Nacional dos cosas que él ha desacatado. En la próxima sesión, él tiene que explicar por qué las desacató y la Asamblea Nacional tiene que resolver en base a ese desacato. Pero podrían impugnar ustedes la presidencia de la Asamblea Nacional para que la sesión dirija el vicepresidente y el CAL actúe como debería actuar, pues, asambleísta Gómez. Eso es lo que exigimos todos los asambleístas. Pero ya la ciudadanía exige. Pero es que mire, fíjese usted cómo habrá sido el tema que ni siquiera convocó a sesión el jueves. Y después, la gente se pregunta de por qué la Asamblea tiene el 2% de credibilidad. Bueno, y ahora debe estar en cero. No, debe caer en el Sí, yo, la verdad. Como asambleísta, uno Imagínense. desprecia el manejo, no la persona, el manejo de la primera función del Estado. Entonces, la semana entrante tiene que convocar una sesión y va a tener que explicarle a los asambleístas y a la ciudadanía por qué el 2% de credibilidad y por qué no cumplió con las disposiciones de la Asamblea Nacional.
Correcto. Vamos al tema. A usted, en este proceso que está investigando, ¿por qué le surgió la idea de investigar primero? ¿Cree que le siguieron, que le escucharon, que le interceptaron su teléfono? Porque de ser así, usted debería, por ejemplo, plantear a la Fiscalía una denuncia para que se investigue el tema, porque si no hay una disposición de Fiscalía, no se puede, como usted sabe, interceptar teléfonos y una serie de cosas más. Eso es ilegal y podría dar lugar a una acción penal en contra de la ministra Roma. Bueno, es algo que se escucha, ¿no? Y como no se sabe todavía con claridad si esas transcripciones son intercepciones o no lo son, aparentemente, bueno, son entregadas por el asambleísta. Pero más allá de eso, en el momento en que yo la semana pasada pregunto al respecto o lo comento y me dice, el periodista me dice, sí, y aparentemente están investigando a Diana Monroy y aparentemente están investigando a este servidor, que es el señor Boscán, y aparentemente están investigando, mejor dicho, están escuchando a la señora Monroy, están escuchando al señor Boscán, están escuchando al otro, dicho por ellos mismos, y luego escucho que dice que tiene una foto de donde uno dice, a ver, y hay algo más, a raíz de la sospecha que ya tenía, y luego pues cuando esto se confirma en alguna medida, pues lo que uno tiene que hacer es lo que tiene que hacer un asambleísta o quiere confirmar algo, formalmente preguntarlo, y por eso yo he pedido la información formalmente, para que a raíz de esas preguntas veremos con qué tanta frontalidad la responde, porque sin la disposición de un juez, sin el permiso de un juez, no es posible realizarlas. Y yo sí creo, dado la cantidad de abusos que se han visto en los últimos meses y años, que la ministra de Gobierno pues tiene que responder esto con claridad. Y también, pues obviamente le voy a poner esto en conocimiento a la Fiscalía General del Estado, que estoy pidiendo estas informaciones. Entonces, yo creo que lo importante es que el poder sepa que la ciudadanía pues no puede estar desprotegida frente a este tipo de abusos por parte de quien maneja la nación. Pues la señora ministra de Gobierno, evidentemente, cuando se tiene un Lenín Moreno que le dicen presidente de apodo, pues evidentemente ella lo maneja. Yo he escuchado declaraciones que la señora dice que el presidente les delega a los ministros o a ella para que responda. Digamos que puede ser normal, pero también hay excesos cuando el presidente de la República sale a decir hemos creado este gran equipo consultivo de economistas y da 3 nombres. Y un minuto después de que da los 3 nombres, uno de los 3 sale a desmentirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente por omisión o por ineptitud o por acciones, pues está delegando las cosas de una manera en que también tiene responsabilidades y que no se entera, porque digamos que se crea este equipo superior de economistas. Lo último que hace, si tú eres la última persona en hablar, antes de designar, de anunciarlo, es, oye, te agradezco, sé que has hablado con tal. Ve, economista 1, te agradezco. Ve, señor Paredes, te agradezco. Porque si él hubiera llamado, el señor Paredes, Pablo Lucio Paredes, le hubiera dicho, presidente, no es así, yo no voy a ir. Entonces, vemos que el presidente blinda tanto a la ministra de Gobierno y a sus otros funcionarios que ya esto raya en la complicidad. No se olvide que le agradeció a la señora Ocle, está siendo investigada. Le agradeció al señor Grande, está siendo investigado. Le agradeció a la señora ministra de Gobierno, pues está siendo investigada ya también. Entonces, mientras más los blindan a los funcionarios, más sospechas hay. Y yo quiero decir algo, cuidado, una cosa última, muy rápido. Ajá. Fiscalizar no es desestabilizar y no hay que caer en el juego de los que dicen Obviamente. Porque la democracia no se construye con impunidad. Y cuando hay corrupción como la hay el día de hoy, quienes la toleran o actúan con prudencia se convierten en cómplices de esa corrupción. Sin duda, y sobre esa base, lo siguiente, la violación de las comunicaciones privadas aquí y en cualquier parte del mundo por empresas privadas, mejor dicho, es un delito muy grave que debe ser investigado. ¿Quiénes, asambleístas, pueden investigar, a más de la justicia penal, que sabemos que está en su peor momento de credibilidad?
La Asamblea, lo dudo, porque también está en un peor momento de credibilidad. Quizás usted con iniciativa propia, pero ¿quién más podría investigar semejante situación de violación a los derechos humanos, a los derechos de la privacidad? ¿A quién acudimos, señor asambleísta? Mire, yo creo que a todas las instancias, y yo le voy a decir algo con mucha claridad. Arriba están los ciudadanos, luego vienen en equipo los medios de comunicación y abajo los políticos. Cuando los ciudadanos y los medios de comunicación se ponen en, es una coincidencia o no, de una onda, de dejar de tolerar la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, como hoy está empezando a suceder, se empiezan a dar los cambios. Y esto es lo que tenemos que decir. Quienes tienen este rol y por eso tienen que tener toda la protección y el blindaje posible son los periodistas. Luego tenemos la obligación nosotros, los políticos, de ante cualquier hecho que tengamos dudas, formalmente pedir las informaciones. Y luego cuando tenemos las certezas en base a las informaciones u otras pruebas, pues tenemos que iniciar los procesos judiciales. Yo les voy a decir algo. ¿Cómo así? El arroz verde que se llamaba termina en 2016. Como si en 2017 no habría pasado lo mismo que pasó en el 2014, si es que habría pasado algo. ¿Cuál? Yo creo que hay que acelerar en esos procesos. Yo le digo con mucha sinceridad, tenemos lo de la consulta popular, la última, denunciado, arroz Moreno le llamaron, donde habían utilizado hace 1 año y medio en este gobierno recursos de empresas públicas, en este gobierno. Cuidado, el presidente Lenín Moreno va a agarrar y va a terminar el 24 de mayo y va a sacársela nomás, pues como decimos acá en la costa. Claro. Yo le digo, no podemos cansarnos de denunciar. Y hay que denunciarlo y proteger el rol de la prensa absolutamente, especialmente ahora. Que prensa que también, como usted sabe, es perseguida, es escuchada, es espiada y evidentemente hasta reprimida. Pero podremos en algún momento, asambleísta, para complementar, saber cuánto se pagó por esto en un momento en que el país no tiene recursos ni para los sueldos, pero todo el mundo sabe que estas empresas que se dedican al espionaje, que venden este tipo de equipos, cobran por millones de dólares, ¿ah? Y cuidan mucho ese riesgo, esta inversión. Por tanto, los servicios son onerosos, son carísimos. ¿Podemos algún momento llegar a saber cuánto se está gastando en esto? Cuando el país se muere de hambre. Aquí hay 2 cosas. Primero, la compra, si la hubo, tienen que decir cuánto costó. ¿A quién le compraron? Si estas personas que yo estoy preguntando los nombres son las personas que están en un acto que no necesariamente es delictivo. Pero luego, ¿cómo lo opera el Ministerio de Gobierno? Ahí vienen las auditorías, ahí vienen los permisos de los jueces, las autorizaciones de los jueces, en las coordinaciones con las instituciones para escuchar. Lo que no pueden hacer es utilizarlos para perseguir al periodismo, por ejemplo. Pues eso es lo que yo escuché la semana pasada. Está grabado. Que lo utilizan para escuchar a periodistas, seguramente políticos también, de oposición o afines inclusive, para presionar. Entonces, si alguno de estos no está con claridad siendo utilizado legalmente, que es la sospecha, por eso la pregunta, evidentemente, pues tiene que ser esto respondido. Y por eso también habrán consultas a las distintas instituciones del Estado para poder determinar esto. Porque esto no puede quedarse así, pues. Pero habrá respuestas, asambleísta, porque la ministra va a la asamblea o responde vía telemática y siempre sale lavándose las manos, porque lo que ahora usted denuncia es otro motivo más para un juicio político. Y mire, no se lava las manos, sale con las manos tan sucias como entró, con la diferencia que ya la ciudadanía la vio, pues es que mire, todos escuchamos cuando ella dice que sí,
que sí, que el señor Mendoza le ha sugerido nombres y que y sabemos que el señor le sugirió la gobernación de Manabí, sabemos que el gobernador de Manabí se posicionó un día después de que él, con su voto, archivó el juicio político, que está ahí. Y también sabemos por los chats que ella ha aceptado que son reales, que hablan del gordo Kevin y de la zonal del Bede y de la sucesión y que no se quedan mal y que van a evaluar. Ese es el pedido del asambleísta. Es decir, las razones por las cuales el señor Mendoza es censurado incluyen la gestión de cargos públicos facilitada por la ministra de Gobierno. Eso fue resuelto por la Asamblea Nacional con 123 votos. Esto ya no es una investigación o teoría o acusación de un asambleísta particular, acusación política de un asambleísta particular, que soy yo. No, ya es una resolución de la primera función del Estado, en base a la cual la Fiscalía General del Estado también ha iniciado investigaciones por un comunicado de la Fiscalía. Claro, no dice los detalles, pero ha iniciado investigaciones. ¿Cómo puede seguir el Ecuador tolerando a una ministra de Gobierno así? En palabras de Pancho Huerta, la ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente honestos como para decirle al Ecuador que para poder tener el control de la Asamblea tuvieron que entregar el control de los hospitales. Ya se sabe. Ahora, ¿quién en la Asamblea Nacional va a defender ese tipo de actuaciones de este gobierno y de la ministra de Gobierno? ¿Quién en la Asamblea Nacional va a demostrar su lealtad a la ministra de Gobierno más que a la ciudadanía? ¿Quién se va a desnudar como cómplice de esa corrupción política? ¿Quién con su tolerancia la va a impulsar en la impunidad? Eso es lo que se va a determinar en el juicio político. Estos juicios no solamente van a ser para censurar a los ministros, sino para que la ciudadanía pueda señalar con el dedo a aquellos que promovieron y blindaron a los criminales políticos, porque en la Asamblea se juzgan delitos políticos. Pero esos criminales políticos, como vuelvo a insistirle, señor asambleísta, prácticamente se ríen de lo que decide la Asamblea. El presidente de la República se ríe de lo que decide la Asamblea, que le pidió que le destituya a esta mala funcionaria que incluso en octubre admitió que usó bombas caducadas y que eso es un crimen, aparte de la represión, de la persecución. Estamos en un estado de persecución que viola todos los derechos fundamentales en nuestro país, asambleísta. Estamos muy cerca. Fíjese usted, bastó con que la prensa señalara directamente a la ministra de Gobierno para que empezara a amenazar con delitos y con enjuiciamientos. Solo basta que estas cosas se conozcan más. Hay que darles tiempo para que saquen realmente su verdadero criterio sobre lo que es la democracia y la libertad de expresión. Y sobre el presidente de la República, pues así fue con el señor Granda. Lo aguantó después de que habían comprado un sobreprecio de $5 millones en una factura de 10 y vendieron fundas para los cadáveres a 10 veces su valor, fundas de $12 a 140. Y el Ecuador entero tuvo que salir a decir, sáquenla. Ya se le pide la renuncia a la ministra por dignidad. Del presidente se puede esperar poco, porque se come un arroz con huevo y le vale un comino el Ecuador, en palabras de él. Ajá. El señor ha dicho que se mire un espejo el señor ha dicho que se mire en un espejo y a veces pues se le vienen las imágenes de un burro. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. No lo digo yo. Y que le importa un bledo al país, así es. Y que le importa un bledo el país. Pero es que ese tipo de funcionarios no deben estar ahí. Ese tipo de funcionarios le hacen mal a la nación. El señor debe irse a su casa. Y hay gente, de nuevo, si él tuviera que irse preso porque cometió un delito, tiene que irse preso hoy día. No cuando salga por la estabilidad del Ecuador, pues. No además, cuando salga por la estabilidad del Ecuador. Además puede irse fuera del país. Ahora, asambleísta, por el tiempo, ¿qué bloques van a estar dispuestos a no seguir rindiéndole pleitesía a la ministra Romo y al presidente Moreno y hacer justicia y sancionar a estos criminales políticos
que usted señala. A ver, seamos claros, Mire, hablemos claro a la gente. yo no puedo hablar por el resto de los bloques. Lo que yo sí puedo decirle a usted es que el señor Pachala, con sus votos en el Pleno, ha votado en contra de acelerar los juicios políticos cada vez que puede. Y él también votó para archivar el juicio político de la ministra de Gobierno, a lo que ella hace referencia en una respuesta pública. Nosotros ya sabemos por qué el señor Mendoza archivó los juicios políticos, pero todavía no sabemos cómo así el señor Pachala también lo hizo. Y aquí de nuevo. Y otros más, ¿ah? De la Comisión de Fiscalización. Claro, claro. Y el tema es que aquí se va a ver, pues, quiénes son los leales al gobierno, porque seguramente son cómplices políticos, ojo, de eso. Nosotros jugamos cosas políticas, somos jueces políticos. Y la ciudadanía va a poder señalarlos. Hay que preguntarle a todo el mundo, ¿qué piensan de la corrupción de ahora? ¿Qué piensan del reparto de los hospitales? Bueno. Y no hay que hacerse los tontos, para aquí basta con tener 2 dedos de frente y un poquito de honestidad para con la ciudadanía. En suma, para terminar, su denuncia, que es muy grave, por cierto, sobre estas escuchas, estos hackeos, este espionaje, ¿aspira usted que tenga al menos alguna respuesta por parte de la autoridad pertinente y en este caso también de la Fiscalía? Mire, a la Fiscalía le voy a enviar copias de estos pedidos de información para que conozca, porque es importante que lo conozca. Y al Ministerio de Gobierno, pues a veces responden cosas que uno tiene que volverles a insistir o obviamente pues decirles que no se pueden hacer los locos con los temas, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que esto es uno de estos secretos a voces que con el tiempo se va a conocer, así como ya se conoce que quien está detrás políticamente del reparto, por ser inclusive reconocido por ella, quien maneja las relaciones políticas de la Asamblea Nacional, es la ministra de Gobierno. Y ya se van a conocer conforme se vaya investigando sobre estos otros temas que sin duda alguna son absolutamente relevantes. Miren, la ministra de Gobierno en una respuesta de 8 minutos que dio el otro día dijo: yo por una llamada de alguien le puse en conocimiento a la policía de este tema de este señor Mendoza y del tema de Manaví. ¿Cómo así cuando la llamó la señora Natalia Rosas a decirle, bueno, una gerente de un hospital de Carchi, a decirle que el tío estaba pidiendo contratos a nombre de ella, ahí sí se lo dejó pasar? ¿Cómo así? Correcto. ¿Cómo así? ¿Cómo así tantas cosas, asambleísta? Y esto fue preguntado por mí en la Fiscalía General del Estado en su momento, y esto también son causales de juicio político. En el juicio político que está presentado, que tiene alguna de las causas de octubre... Pero ya creo que van 4 o 5 pedidos de juicio político. Es que hay que hacerlo uno por uno. El quinto es la vencida. Realmente, claro, este sería el tercero o el cuarto, si no me equivoco. El cuarto es el Pero cuarto. Es que los unieron los anteriores y los archivaron de un solo golpe. Por eso. Entonces, puesto vamos a ampliar algunas causales que tienen que ver evidentemente con el reparto de los hospitales y de los repartos de las instituciones que configuraron la institución del señor Mendoza, en el cual la Asamblea resolvió también pedir la renuncia de la ministra de Gobierno, y estamos preparando otros con más información para que si alguien quiere salvarle en este juicio político, pues que sepa que se vendrá otro más. Pues la ciudadanía tiene que saber quiénes no firman los juicios políticos para investigar y para procesar a los funcionarios. Tiene que saberlo, y luego tiene que saber quién los blinda. Para que lo sancione políticamente, porque el señor Pachala, al menos, que usted lo acusa cada vez que tenemos la posibilidad de conversar, de que se niega a dar paso a los juicios políticos, ya está de candidato a la reelección por el partido, creo. Habrá que premiarle, no votando por él. Ya eso es una decisión del partido y de la ciudadanía. Yo lo que hago no es denunciarlo, es describir lo que él ha hecho. Bueno. Y cualquier persona que lo dude tiene que ir a ver cómo han votado el señor Donoso cada vez que se ha propuesto acelerar los juicios políticos, por ejemplo, de Richard Martínez.
Correcto, así mismo es. ¿Usted el lunes propone que se inicie este nuevo juicio político o propone este nuevo juicio político? En cuanto el juicio político sea aprobado y pase a la Comisión de Fiscalización, Ajá. vamos a incluir las causales de la gestión de cargos públicos de la ministra de Gobierno, con la cual el asambleísta Mendoza fue censurado, y los chats que conocemos donde se habla de las zonales del BEDE y del gordo Kevin, donde se habla de cargos públicos entre la ministra de Gobierno y un asambleísta, que es causal absoluta de censura al asambleísta y también a la ministra de Gobierno. La responsabilidad política no la puede negar ninguna persona decente del Ecuador. La responsabilidad política no la puede negar ninguna persona decente del Ecuador. Muchísimas gracias al asambleísta Roberto Gómez. Siempre es un gusto hablar con usted. Hasta una próxima. Encantado, síganse cuidando mucho, por favor, que no hay que bajar la guardia. Así mismo es, muchas gracias. Punto Noticias, el mundo de la información.